Ahora en la parte 8 vamos a hablar del diseño y elaboración de instrumentos de investigación. ¿Ya? Diseño y elaboración de instrumentos de investigación. Ustedes ya saben de que cuando yo voy a operacionalizar una variable, hay veces también cada universidad o cada profesor establece su propio formato de operacionalización. Pero es común escuchar los términos variable, dimensiones. En algunos casos hablamos de subdimensiones, pero de frente también de dimensiones podemos pasarnos a indicadores. De indicadores puedo pasarme a la escala de ítems o reactivos o preguntas. Viene la escala valorativa, los índices y finalmente el instrumento que voy a utilizar para medir esa variable. Eso es lo que más estipula. Entonces, en esta diapositiva voy a mostrarles cómo se redactan los indicadores de investigación. ¿Ya? Indicadores de investigación. Entonces, en esta parte voy a tener C más C más C más C. Tengo 3 Cs. La suma de esas 3 Cs viene a ser un indicador. Pero ahora vamos a ver qué significa cada C. La primera C significa una conducta. Esa conducta debe estar en infinitivo presente. La otra C viene a ser el contenido, que es justamente lo que se va a medir o se va a evaluar. Y la otra C viene a ser el criterio o condición. Ahí están las 3 Cs. Voy a tomar como ejemplo algunos de estos indicadores ya formulados. Vamos a ver. En este indicador dice, valora el recurso agua en toda circunstancia. Entonces la conducta viene a ser valora. ¿Por qué? Porque viene del verbo valorar, verbo en infinitivo presente. ¿Qué cosa es lo que va a valorar? Eso para nosotros viene a ser el contenido. Va a valorar el recurso agua. Pero esa valoración del recurso agua debe tener un criterio o condición. Ese criterio o condición es de que debe ser en toda circunstancia. Entonces, aquí está, ¿ven? Valora el recurso agua en toda circunstancia. Estamos visualizando, tiene las 3 Cs. Si mostramos lo que está acá arriba, también tiene las 3 Cs. A ver, dice, se informa sobre la incineración de residuos sólidos oportunamente. Se informa, viene a ser la conducta, porque viene del verbo informar. ¿Sobre qué se va a informar? Sobre la incineración de residuos sólidos. Entonces, la incineración de residuos sólidos viene a ser mi contenido. ¿Y cuál será mi criterio? De que eso debe ser oportunamente. Ahí está mi criterio. Igualito por acá, ¿ven? Valora el recurso aire en todo lugar, valora el recurso suelo constantemente. Ya utilizo sinónimos para no redundar. Al Jakobsky Razavich, obviamente es un libro de introducción a la investigación pedagógica, también es énfasis a estas 3 Cs cuando obviamente formula indicadores. Pero todavía este investigador me dice de que deben estar las 3 Cs y no necesariamente en el mismo orden. O sea, nosotros estamos poniendo conducta, contenido y criterio, o sea, no necesariamente en este orden. Y eso se visualiza en este primer indicador, ¿ven? Dice, muestra interés por el medio ambiente. Muestra viene a ser mi conducta, porque viene del verbo mostrar. Interés viene a ser mi criterio. ¿Y cuál es el contenido? En este caso, el medio ambiente. Entonces, también están las 3 Cs aquí, pero no necesariamente en ese orden. ¿Ya? Entonces, hay flexibilidad también en estos puntos. Para hacerlo un poco más ilustrativo, obviamente cada organización también tiene sus propios modelos. Yo quiero trabajar este modelo de operacionalización de variables. Miren, ¿ven? Tengo una columna que dice variables, la siguiente dimensiones, la siguiente indicadores, la siguiente ítems o reactivos, luego viene el instrumento y finalmente la escala valorativa. Y miren la numeración en el orden. Si esto es variable 1, puedo intuir de que esto es una investigación correlacional o descriptiva. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de variable 1. La denominación de la inteligencia lingüística. Esta es una de las 8 inteligencias que maneja Howard Gardner, de las inteligencias múltiples. Las dimensiones. Si este es variable 1, mira las dimensiones. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. O sea, está codificado. Y si la dimensión es 1.1,
los indicadores también, ¿ve? 1, 1, 1, 1, 1, 2. Si este es 1, 2, es 1, 2, 1. Si es 1, 3, 1, 3, 1 y 1, 3, 2. También están codificados. Ese es el orden. Bueno, lo que nos interesa acá es la parte de los indicadores. Hemos dicho que los indicadores deben tener las 3 Cs. A ver, veamos. Tengo el primer indicador, dice, ¿ven? Compone poesías y cuentos inéditos. Compone viene a ser mi conducta, porque viene del verbo componer. ¿Qué cosa es lo que va a componer? Las poesías y cuentos. Entonces, poesías y cuentos viene a ser mi contenido. ¿Y cuál es el criterio o condición? De que deben ser inéditos. Vamos a mi segundo. Dice, a ver, compone fábulas e historietas pintorescamente. Compone nuevamente viene a ser mi conducta. Fábulas e historietas viene a ser mi contenido. Pero hay un criterio, ¿no? De que deben ser pintorescas. Este ejemplo me recuerda las fábulas de Esopo. Muchos de nosotros hemos leído esas fábulas, o quizás lo estamos haciendo leer a nuestros hijos, ¿cierto? Las fábulas de Esopo. Y así sucesivamente, ¿ven? Vamos por acá. Inventa viene a ser mi conducta, porque viene del verbo inventar. ¿Qué cosa va a inventar? Novelas. Novelas, entonces, mi contenido. ¿Cuál es el criterio? De que deben ser cortas, no deben ser muy extensas. Por acá, memoriza nombres correctamente. Memoriza viene a ser mi conducta. Nombres, contenido. Correctamente, el criterio o condición. Tenemos profesionales, profesores de que tienen una memoria brillante, que en su aula de clase se recuerdan de los nombres de sus estudiantes correctamente. Estos profesionales han desarrollado esta tipología de inteligencia. Entonces, colegas, acá tenemos 2 indicadores. De estos indicadores, obviamente ahora salen los ítems o reactivos. Estas preguntas ustedes van a tenerlo en mente, alguna vez también me lo hicieron, y quizás también a ustedes. Por ejemplo, profesor, de una dimensión, ¿cuántos indicadores se pueden formular? Eso alguna vez me hicieron esa pregunta, ¿no? Tengo una dimensión, ¿cuántos indicadores formulo? Esa respuesta no lo van a encontrar en ningún libro de metodología de la investigación. O sea, ningún libro te va a decir 2 indicadores, 3 indicadores, 1 indicador, ninguno te va a decir. Igual acá, de un indicador, ¿cuántos ítems yo puedo formular? También te van a hacer esa pregunta. Vuelvo a repetir ahí también. Ningún libro te va a decir 2, 3, 5, 8, 1. Ningún libro. Entonces, ¿cuál sería la respuesta más apropiada? Salud, doctor. ¿Cuál sería la respuesta más adecuada ante este interrogante? El número de indicadores que se formulen de una dimensión deben hacer posible la medición de esta dimensión. O sea, los indicadores necesarios que midan la dimensión. Igual por acá, ¿cuántos ítems? Los ítems necesarios que midan exactamente el indicador. Por eso tengo acá 5, por acá tengo 3, por acá tengo 2, por acá tengo 4. O sea, no hay un número exacto, pero sí los necesarios que obviamente midan exactamente el indicador. Ahora, también me van a preguntar cuando ustedes hacen cuestionarios, encuestas, fichas de observación, listas de cotejo, guías de entrevista, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos ítems o reactivos o preguntas tiene un instrumento de investigación? Eso también les van a preguntar. La experiencia también nos dice que no hay un número exacto. Y esto podría fluctuar entre la experiencia del investigador y la edad cronológica de la muestra que ustedes van a tomar para su estudio. Si es una investigación que voy a trabajar con niños, quizás el número de ítems o reactivos sea pequeño. Si hablo de un sistema escolarizado, en la escuela será un poquito más, en el colegio más. Pero si trabajo ya de personas adultas mayores, me refiero a la población económicamente activa, ahí de repente ya sea un poco más. Pero la mayoría de los metodólogos, como sugerencia, mencionan que si es una encuesta, que es este ejemplo, ¿no? Cuestionario de encuesta, el número de ítems debería fluctuar, recomiendan, ¿no? O sugieren, entre los 20 y los 30
ítems. Eso es lo que recomiendan. Porque cuando el instrumento es una encuesta que tiene 70, 80 o más ítems, obviamente los problemas que se tienen es al momento de aplicar. ¿No es cierto? Viene un síndrome de Estocolmo que dice que al cansancio, ¿no? Las primeras preguntas de repente lo leen y responden, leen y responden. Pero las últimas preguntas, ¿no? Cuando estoy en el 60, en el 70, en el 90, ya obviamente donde cae el lapicero van a ser respondidos. Bueno, algunas experiencias que ustedes también sé que deben tenerlos. Bueno, esto también es otra experiencia, colegas. Yo sé que cuando ustedes buscan antecedentes de investigaciones, se van a dar con este tipo de sorpresas. Acá yo tengo una variable que es bastante común y muchos lo hemos estudiado ya. Esto es ejemplo inclusive de una tesis ya sustentada. En este ejemplo de una tesis ya sustentada, ustedes se van a dar cuenta de que tengo mis dimensiones, tengo mis indicadores y tengo mis ítems. Y esta experiencia es real, vuelvo a repetir, esto es una tesis ya sustentada. Si ustedes visualizan la parte de los indicadores, la gran mayoría de mis indicadores solamente tiene una C o a lo sumo dos Cs. Esto es un ejemplo de una tesis ya sustentada, vuelvo a repetir. Y así van a visualizar ustedes. Ustedes agarran una tesis y van a ver cómo están formulados sus indicadores. Algunos solamente le ponen temperatura, tamaño, edad, etcétera, etcétera. Pero los metodólogos dicen que deben tener las tres Cs. Entonces, solamente como taller, ¿ya? Lo hacemos en un minuto. Dice comunicación asertiva, comunicación empática, saber escuchar, comunicación saludable. Nosotros vamos a ayudarle a este investigador y vamos a tratar de corregir. Acá solamente hay una C que para nosotros podría ser el contenido. Entonces, como somos buena gente, le vamos a ayudar a construir las dos Cs que le faltan. A ver, colegas, ¿cuál sería la conducta para este indicador? Hay muchos. Realiza, me gusta ese término, puede ser desarrolla, puede ser practica, y así puedo tener más sinónimos, ¿eh? Practica una comunicación asertiva, ya no, practica, puede ser realiza, puede ser desarrolla, ¿eh? Me faltaría la última C. A ver, constantemente, con sus pares, en su aula, en su centro laboral y así sucesivamente, ¿ve? Entonces, estas cositas que ustedes tienen así, pueden invitarles a hacer ese tallercito y hacer las correcciones respectivas. Muy interesante. Bueno, no es el único ejemplo, aquí lo tengo bien desarrollado ya esa variable, el material se va a quedar con ustedes. La variable, las dimensiones, opcionalmente son las subdimensiones. De frente de las dimensiones me puedo pasar a los indicadores. De los indicadores me paso a los ítems, me paso al instrumento y luego a la escala valorativa, que son los índices respectivamente. Y justamente esto, lo que está acá de color amarillo, viene a ser mi instrumento de investigación, ¿no? Esto viene a ser mi instrumento de investigación. Colegas, me adelanto un poquito a lo que vamos a hacer en un momento. Esto de las dimensiones, indicadores e ítems, nosotros lo estamos elaborando con todo el bagaje académico y de investigación que tenemos. Y es muy posible que tenga algunas deficiencias, es muy posible que tenga algunos errores. No se preocupen, somos seres perfectibles. Entonces, ¿quién se va a encargar de revisar y corregir estos criterios, ¿no? Las dimensiones, los indicadores y los ítems. En un momento vamos a ver la validación por el juicio de experto. Nuestros validadores o nuestros profesores de investigación deben ver que nuestros indicadores y nuestros ítems guardan una consistencia interna entre cada uno de ellos. Es posible, vuelvo a repetir, que tenga errores nuestra matriz, pero justamente para eso está nuestro profesor de investigación o para eso también están nuestros validadores. Teniendo en cuenta este criterio, esto es en el caso de una encuesta. Aquí está el instrumento, ¿ven? Algunas particularidades para el instrumento. Los instrumentos deben aplicarse de manera anónima. En ninguna parte debe precisarse los nombres y apellidos de las personas que entrevistemos o encuestemos o observemos. Son anónimos. Aquí están las instrucciones del mismo y obviamente la presentación que se pudiera dar a este formato. También tengo acá un ejemplo
de cómo realizar una prueba escrita. Colegas, esto es una herramienta que nos sirve para diseñar pruebas escritas o también llamadas pruebas objetivas. Nosotros en el sistema universitario generalmente elaboramos los instrumentos más conocidos como pruebas escritas, o también algunos llaman los exámenes parciales. Entonces, hay veces no tenemos las herramientas necesarias y en base a nuestra experiencia comenzamos a formular las preguntas. Pero esa prueba debería hacerse con esta matriz de evaluación. Miren esta matriz. En la parte vertical, yo tengo, en términos de investigación, vienen a ser las capacidades de área. Esas capacidades para mí vienen a ser las dimensiones. Esto viene a ser una prueba escrita de geometría esférica o geometría del espacio. Entonces, por acá tengo mis capacidades del área de matemática, comunicación matemática, razonamiento y demostración y resolución de problemas. Estos lo he sacado yo del diseño curricular nacional. En la educación básica regular se ha avanzado bastante, pero en el aspecto universitario todavía no tenemos directrices, a excepción del libro Currículum Integral de Walter Peñalosa Ramela. De cada una de estas capacidades de área, yo tengo sus capacidades específicas, ¿ven? Grafica, reconoce, identifica, clasifica, discrimina y determina. En la parte horizontal están los contenidos que yo voy a evaluar. Como es una prueba escrita del área de geometría del espacio, miren los contenidos. El cubo, el prisma, la pirámide, el cilindro, el cono, la esfera. Son contenidos de la geometría esférica. Entonces, ¿cómo construimos ítems o preguntas para una prueba escrita? Hago una intersección entre estas capacidades específicas con los contenidos. Por ejemplo, acá sería así, ¿ven? Grafica prismas según sus bases. Acá entre paréntesis hay un 1,2. ¿Qué significa el 1? Una pregunta, y esa pregunta vale 2 puntos. O sea, para mí, en base a mi experiencia, una pregunta que vale 2 puntos. Escala vigesimal por acá, en base a 20, ¿ve? Hay 2 puntos, porcentualmente es el 10%. Seguimos. Reconoce los elementos de un cilindro. Y se ve, reconoce los elementos de un cilindro. Como solamente yo voy acá a reconocer, estoy identificando, miren, ¿ve? Una pregunta que vale medio punto. No le vas a dar igual valor a una pregunta de resolución que a una pregunta de identificación nada más. Esto lo hace por experiencia, obviamente, disciplinar el profesional o el investigador. Y así sucesivamente, ¿ve? Discrimina las características de un cilindro, ¿no? Y por acá, cuando estoy en la resolución de problemas, dice, ¿ve? Determina el área de un cubo, porque estamos en la columna del cubo, ¿ve? Una pregunta que vale 2 puntos. En la siguiente, determina el área lateral, total y volumen de un prisma. Una pregunta que vale 2 puntos. Igual, ¿ve? Y así sucesivamente. Hago las puntuaciones verticales, horizontales, y por todo lado me salen 20 puntos, que porcentualmente viene a ser 100. Este instrumento ahora se materializa y queda sistematizado de la siguiente manera, ¿ve? Esto es un ejemplo de una prueba escrita, el logotipo de la organización, su denominación, es anónimo como les había dicho, ¿ve? Simplemente estoy poniendo un código, las instrucciones, el tiempo de duración del instrumento. Yo tengo que poner cuánto tiempo va a durarme la aplicación del mismo. Aquí vienen las capacidades o áreas, aquí está la pregunta, y a su ladito de la pregunta está cuánto vale cuando esta pregunta está correcta, ¿no? Esta pregunta, su puntuación de cuánto vale. ¿Ven? Esta segunda pregunta también, una pregunta cuánto vale y así sucesivamente. Y en la parte inferior, obviamente, el autor del instrumento, ¿no? Entonces, esas son algunas de las características generales que deben tener nuestros instrumentos de investigación. Bueno, aquí hay más ejemplos, pero lo que yo quiero manejar es esta escala de acá. Nosotros cuando vamos a evaluar, dependiendo del tipo de datos que tenemos en nuestros instrumentos, vamos a evaluar en base a estos índices. Los índices son las opciones que van a tener obviamente nuestros instrumentos. La escala Likert, que es la más adecuada para medir datos en escala ordinal, me dice que las opciones son de 5. Es errado decir que la escala Likert es de 4, de 3 o de 6. Mira, la escala Likert es el investigador, el original,
y me dicen que para evaluar aptitudes, estas son las opciones. Si ustedes visualizan, el 1 y el 5 son los extremos, totalmente en desacuerdo y acá totalmente de acuerdo. Son los extremos, ¿ven? Los moderados es el 2 y el 4, en desacuerdo y de acuerdo. Y fíjense el del medio. El del medio es el neutro, el indiferente, no sabe, no opina. Cuando se ha hecho la prueba de confiabilidad o la prueba piloto en muchos casos, este modelo que está acá abajo es su equivalente. Y a veces los sujetos cuando trabajamos, estas palabras son más entendibles que las que tenemos aquí arriba. Por ejemplo, ¿ven? Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Esto en un pilotaje es más funcional que la verdadera escala Likert. Pero esta también es el Likert, solamente que esta es la adaptación. Igualito acá, ¿ven? Cuando nosotros evaluamos a nuestros estudiantes en una escala vigesimal, nosotros mencionamos estas escalas en una escala original tipo Likert. Rendimiento muy inferior al promedio, rendimiento inferior al promedio, rendimiento normal, rendimiento superior al promedio. O sea, con estos términos a veces no lo entendemos muy bien. ¿Cuál es mejor? Esta escala de aquí, ¿ven? Muy bajo, bajo, regular, bueno y muy bueno. Esta es la escala más entendible. En escala vigesimal, muy bajo estarían de 0 a 4. El bajo estaría de 5 a 8. El regular estaría de 9 a 12. El bueno estaría de 13 a 16. Y el muy bueno estaría de 17 a 20. Estas son las escalas entonces que generalmente lo vamos a utilizar y van a ser dados de acuerdo a nuestra tipología de datos.